Buenos días, aquí la Pirata Gafapasta en un nuevo programa de los cuentistas de verano de Moyano, aquí desde la caseta 22, esta caseta maravillosa que nos ha prestado Soy de la Cuesta para hacer estos talleres, estos campamentos este verano por segundo año, aquí otra vez. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de Grecia y de Roma. Dos culturas que han marcado nuestra forma de aprender del mundo, nuestra cultura, nuestras leyes, nuestra idea del ser humano e incluso nuestra política se la debemos a ellos. Vamos a repasar un poquito todo lo que hemos dado en nuestro taller de Grecia y de Roma, para que los que habéis venido lo podáis repasar, los padres podáis ver qué es lo que hemos dado, y los que no habéis podido venir, bueno, pues nada, que aquí tenéis vuestro podcast para aprender todo lo que hemos hecho en el campamento y que si os queréis apuntar, que todavía quedan plazas. La semana que viene estaremos viajando en nuestra máquina del tiempo a la Edad Media con los códices, con los cantares de ciego. Bueno, una maravilla, ya veréis, nos lo vamos a pasar pipa. Pero ahora vamos con Grecia y con Roma y vamos a ponernos ya en situación. Arrancamos nuestra máquina del tiempo y nos vamos. La cultura griega antigua era una cultura eminentemente marítima, dado que su emplazamiento estaba en mitad, en el corazón del Mediterráneo. Los griegos se organizaban en ciudades-estado, llamadas polis. Las principales eran Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. Esto quiere decir que cada una de ellas tenía sus propios dirigentes y leyes, por lo que habitualmente estaban así como en guerra entre sí. En todas sus ciudades se hablaba el griego y cultivó ampliamente la filosofía, las artes, la política y la guerra. La cultura griega se arraigó en toda la península griega entre el mar Jónico y el mar Egeo, expandiéndose hacia el norte, hacia las costas de la actual Macedonia y Bulgaria, pero también hacia Turquía y el sur de Italia. La civilización griega fundó también poblaciones a lo largo de la costa mediterránea europea, en el territorio actual de España y Francia, así como en la costa del sur de Egipto. Vamos, que abarcaron muchísimo territorio. Tenía una religión politeísta que rendía culto a numerosas deidades mayores y menores, reunidas todas en un panteón, el panteón olímpico. Eran lideradas por Zeus, dios padre y de los cielos, junto a sus hermanos Poseidón, dios de los mares, y Hades, dios del inframundo. Pero vamos, que tenían muchísimos más dioses y también héroes. En sus ciudades se practicó la esclavitud a pesar de ser los inventores de la democracia. Los esclavos solían ser cautivos vencidos durante la guerra o ciudadanos que infringían las leyes y eran apresados. Pero hay que decir que eran mejor tratados que en otras civilizaciones. Estaban al servicio de sus amos, pero obtenían un pago por su trabajo. Estos pagos se llamaban dádivas y podían formar una familia con, relativa libertad. Los griegos nos dejaron muchísimas cosas. Crearon las Olimpiadas, que en realidad eran fiestas deportivas en honor a los dioses del Olimpo. Como anécdota os contaré que durante las Olimpiadas estaba la paz olímpica, es decir, que durante el tiempo en el que estaban las Olimpiadas no se podía guerrear. También nos dejaron la filosofía, el amor a la sabiduría, palabra que acuñó Pitágoras en el siglo VI a.C. Entre los grandes filósofos teníamos a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a Demócrito. Muchos de ellos hicieron grandes descubrimientos en las ciencias o en las matemáticas. Por ejemplo, los diferentes teoremas matemáticos de Tales de Mileto, de Pitágoras, o Hipócrates, por ejemplo, con la medicina. Nos dejaron, como hemos dicho ya, la invención de la democracia directa. Pero es verdad que no era una democracia como la entendemos ahora, Solamente podían participar de ella los varones atenienses mayores de edad y se excluía totalmente a las mujeres y a los esclavos. También nos dejaron variadas y valiosas tradiciones artísticas, de las cuales podemos destacar sobre todo la literatura. Por ejemplo, Homero con su Ilíada y su Odisea, Herodoto, que fue un gran geógrafo e historiador, un viajero incansable que nos ha dejado pues un montón de relatos en sus 9 libros de la historia, donde podemos conocer gracias a él pues cómo eran esas culturas antiguas. O por ejemplo a Esopo, autor de numerosas fábulas. En nuestro taller hemos representado algunas. Bueno, y así por encima hemos visto quién era Grecia y quién era Roma.
Bueno, pues veréis, cuando los romanos conquistan a los griegos, estaban fascinados por su cultura y lo que hicieron fue asimilarla como propia. Esto lo hacían mucho los romanos. Los romanos, es verdad que allí donde iban, dejaban su cultura, pero también absorbían la cultura de los demás. Esto lo hemos visto en los talleres, ¿eh? Allí donde iban y había algo que les gustaba, decían, bueno, pues esto nos lo quedamos también. Y esto hizo probablemente que se convirtiera en un gran imperio, porque absorbía todo lo bueno que había en los sitios por los que pasaba. En el caso de Grecia, por ejemplo, solo se limitaron a cambiar los nombres de todo en latín, pero respetando muchísimo el contenido original de la cultura helénica, de los griegos. Así nace la cultura grecorromana. Entre otras cosas, absorbieron todos sus dioses. Por ejemplo, Zeus, pues lo llamaron Júpiter, a Afrodita la llamaron Venus, a Ares le llamaron Marte, y así con todos los demás. Como todas las grandes civilizaciones de la antigüedad, tenían mitos fundacionales, es decir, ellos se ponían a pensar, y bueno, ¿de dónde hemos aparecido nosotros? Pues tenía que haber una historia, y ellos tienen un mito fundacional de Roma muy bonito, que es el mito de Rómulo y Remo, que lo hemos estado viendo en nuestro taller. Este mito cuenta que eran dos reyes, que eran hermanos, que se llamaban Amulio y Numitor, y guerrearon entre sí por su reino. Amulio vence y ordena exterminar a toda la familia de su hermano, es decir, a toda la familia de Numitor. Esto incluía a todos, a su mujer, a sus hijos, a sus nietos, bueno, a todo el mundo. El soldado que le tocó matar a sus nietos, dos nietos gemelos que tenían recién nacidos, que se llamaban Rómulo y Remo, pues le dio un poco de lastimilla, ¿eh? Y entonces lo que hicieron fue arrojarlos a las aguas del Tíber. Dijeron, no los mato, los tiro al río y ya está. Bueno, los dioses decidieron salvarlos. Y dejándolos en una orilla, apareció por allí una loba que se llama Luperca, y decide amamantarlos. Así que los salva. Posteriormente fueron rescatados por una familia de pastores y fueron criados con ellos, pero cuando Rómulo y Remo ya son mayores, se enteran de su origen y deciden recuperar el reino de Numitor. Y así lo hacen, recuperan el reino de Numitor. Y en agradecimiento, Numitor, su abuelo, les da las tierras a las orillas del río Tíber, y allí Rómulo funda Roma en el año 753 a.C. y se convirtió en rey. Bueno, y este es el mito, pero ¿cuál es la realidad? Pues el Imperio Romano surgió también en el Mediterráneo, como Grecia, en la actual Italia, y su capital, pues como hemos visto, según este mito, era Roma. Los romanos se expandieron por todo el Mediterráneo gracias a su poderoso ejército, que era la bomba. Para que os hagáis una idea, en su momento cumbre abarcó casi toda Europa occidental, los Balcanes, las costas del Mar Negro, casi toda la actual Turquía, Siria, Chipre, el levante entero del Oriente Próximo, o sea, Palestina, Israel, Jordania, el norte africano, desde Egipto hasta Marruecos, España, por supuesto. Semejante territorio pues era muy difícil de recorrer, y requirió ser dividido en provincias, es decir, que cada sitio que conquistaban pues lo convertían en una provincia romana. Muchos de los nombres de dichas provincias engendraron pues los nombres de los actuales países, como por ejemplo Britania, Germania, Galia o Hispania. Como cada provincia era una colonia, podemos decir que durante la época del Imperio Romano se hablaban muchísimas lenguas diferentes y existía una vasta red de comercio, gracias a un sistema que inventaron los romanos que fue alucinante, el sistema de vías, lo que llamamos calzadas romanas. Estas calzadas eran increíbles porque eran auténticas autopistas que permitían la conexión entre las distintas provincias romanas. Y es que los romanos eran grandes constructores e ingenieros. Nos dejaron, además de las calzadas romanas, que recorrían Europa entera, pues por ejemplo los acueductos, que servían para llevar el agua de un sitio a otro, o el concreto. El concreto era el hormigón romano, que servía para unir las piedras de las construcciones. Pero también nos dejaron sus leyes, que hoy conocemos como el derecho romano, su lengua, el latín, del cual proviene el español, que no es más que un latín evolucionado, y por supuesto su alfabeto. Pero también muchísimas de nuestras costumbres y forma de entender la vida. Incluso aún cuando somos pequeños jugamos a juegos romanos, como las canicas, las tabas o la mosca de bronce, que no es sino la gallinita ciega. Esto hemos jugado en el taller.
De ellos tenemos hoy en día el calendario, los meses y los días de la semana. Bueno, y muchísimas cosas, así que podríamos decir, sin equivocarnos demasiado, que todavía somos romanos. Bueno, y en nuestro taller, que es un taller sobre literatura, normalmente nosotros explicamos mucha historia porque si no, no podríamos entender la literatura de esas civilizaciones o de esos siglos, ¿no? Entonces explicamos la historia de cómo se vivía, cómo se vestía. De hecho, nos disfrazamos. Nos hemos disfrazado de romanos, de griegos, de Luperca, de Rómulo, de Remo y de un montón de cosas más. Pero volvemos a decir que esto es un taller de historia de la literatura. Y en este taller hemos hablado de varios escritores griegos a los cuales ya hemos nombrado, como por ejemplo Heródoto, que fue el padre de la historia, o Homero, el creador de la Ilíada y de la Odisea, pero este año, en este taller, nos hemos centrado en la figura de Esopo. Y vamos a contar un poquito quién fue Esopo, porque la mayoría de nosotros lo conocemos porque era un creador de fábulas, que ya hemos dicho que son historias normalmente protagonizadas por animales y que tienen una moraleja, es decir, una enseñanza. Pues vamos con Esopo. Poco se sabe acerca de su biografía. De lo poco que se conoce, se cree que nació en una región griega de Frigia, pero hay otras versiones que aseguran que nació en Egipto o en Samos. También se cuenta que en alguna época de su vida fue esclavo en la región de Samos, precisamente, de un tal Santo o Janto de Samos, que al ver su gran talento para contar historias, acabó dándole la libertad. Su fama se difundió por toda Grecia y llegó hasta los oídos de Creso, que lo llamó a su corte. Estaba fascinado, lo colmó de favores e incluso lo envió a Delfos, al oráculo de Delfos, para consultar pues alguna cosilla que necesitaría saber Creso. O sea que fijaros que se hizo pues bastante amiguete de él. Pero cuando llegó allí, Esopo se horrorizó. Se horrorizó porque se dio cuenta de que esto era una estafa, de que ahí lo único que querían los sacerdotes del oráculo de Delfos pues era sacar pasta, porque todo el mundo que iba a consultar el oráculo pues llevaba animalitos para sacrificar y además llevaba dinero para esos sacerdotes. Entonces, bueno, él le pareció espantoso, le pareció que todo eran fraudes y codicia de los sacerdotes y empezó a reírse de ellos. Pues eso, contando historias, ¿no? Y metiéndose un poco con ellos diciendo que, bueno, que esto era una vergüenza. Así que se negó a darle el dinero que le había dado Creso para ellos. Y esto les sentó fatal a los sacerdotes, les sentó fatal. ¿Qué es lo que hicieron? Pues le escondieron entre su equipaje una copa de oro que estaba consagrada a Apolo. Y le acusaron del robo sacrílego, es decir, que había robado algo, una copa que era muy importante y que era de un dios. Así que lo condenaron a muerte y le precipitaron desde lo alto de la roca de Yampa. Vamos, que lo mataron. Y así parece ser que acaban los días de Esopo, el famoso fabulista. Pero gracias a Dios nos han quedado muchísimas fábulas de él, como por ejemplo La tortuga y la liebre, que han llegado hasta nuestros días pues transmitidas en forma de tradición oral o difundidas pues por otros fabulistas que las pusieron en relieve en sus libros. En el taller de esta semana hemos hecho muchísimas cosas. Bueno, hemos contado todo esto resumidamente que os he contado aquí en el podcast, pero también hemos descubierto, por ejemplo, cómo escribían los romanos. Hemos descubierto que es una tabula cerata. Claro, tened en cuenta que los romanos ya hemos dicho que absorbían todo lo que había por ahí, todo lo que veían en las provincias a las que habían conquistado, ¿no? Y entonces, bueno, claro, sabemos que los romanos llegaron a Egipto y por supuesto conocían el papiro. Pero el papiro era muy caro, era carísimo. Entonces tú imagínate que de repente, además no se podía borrar. Entonces tú imagínate que de repente te equivocas en un papiro, pues carísimo. O eres un niño romano que está aprendiendo a escribir, pues lógicamente no se puede, ¿vale? No pueden aprender a escribir ahí en un papiro porque era carísimo. Entonces inventan una cosa maravillosa que se llaman las tábulas ceratas, que son unas tablas que ellos rellenaban con cera y con un estilo que era un palito que terminaba en una bolita o en una espatulita, escribían y esa bolita y esa espatulita servían para borrar. Luego lo único que tenías que hacer era quitar la cera de esa tabla, volver a fundirla y volver a ponerlo, con lo cual era reutilizable constantemente. Es decir, que los romanos, entre otras cosas, nos dejaron también el boli borrable. Podríamos decirlo así.
También, además de practicar a escribir en una tabula cerata que llevé, que la he fabricado yo y fabriqué varias para que ellos vieran cómo se podía escribir con un estilo en esta tábula, pues hemos jugado, por ejemplo, a juegos que se jugaban en Roma. Hemos hecho un juego que estaba relacionado con el correo, porque eso también lo inventan los romanos, eran increíbles. En esas maravillosas carreteras que tenían, lo que hacían era poner unas postas cada X kilómetros y allí podían descansar y entonces podían recorrer, pues imaginaros, o sea, territorios inmensos en muy poquito tiempo, porque allí podían cambiar de caballo o incluso podían cambiar el cartero, ¿no? Y entonces no había descanso, viajaban constantemente. Pues hemos hecho un juego también sobre el correo romano. Y para terminar, pues hemos hecho un maravilloso casco romano, que vamos, hemos hecho un ejército al final. Y hasta aquí nuestro resumen del taller de sobre Grecia y Roma de los cuentistas de verano de Moyano. Este fin de semana que viene viajaremos a la Edad Media y si queréis estar con nosotros todavía hay plazas para el sábado 23 a las 12. Y bueno, pues ahora vamos a dar paso a eso que nos gusta tanto, que son las recomendaciones literarias de nuestros cuentistas. Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Soy el artista de la casa. ¿Artista de la casa? ¿Qué me cuentas? A ver, ¿de qué libro me vas a recomendar hoy? A ver, cuéntame. El Rasi y el ayudante del ratoncito Pérez. Rasi, ayudante del ratoncito Pérez. Ay, mira, pues ese no me lo han recomendado nunca. ¿Y qué tal está? Muy bien. Trata un poco sobre que hay una pandilla y entonces a una niña se le mueve un diente y está con una mascota que tienen en un grupo y entonces se le mueve un diente y viene el ratoncito por la noche a ver si ya se le ha caído. Ah, y bueno, no contamos nada más. No contamos nada más, que si contamos el final del cuento la gente no se lo lee. No podemos hacer spoiler. Muy bien, muchas gracias, artista de la casa. Hola, buenos días, ¿quién es usted? Camila 2.0. Camila 2.0. A ver, cuéntame, Camila, ¿de qué me vas a hablar? De las historias más bellas de la antigua Roma. ¿Toma ya? Pues oye, que viene muy al caso, porque hoy ¿de qué hemos estado hablando? De Roma y Grecia. De Grecia y Roma, claro. Las historias más bellas de la antigua Roma. Fantástico. A ver, bueno, ya me imagino de qué va. ¿Qué son? ¿Historias, anécdotas? ¿Qué son? Leyendas. Mitos. Cuenta también la de Rómulo y Remo. ¿Sí? La de Rómulo, el rey de Roma. Ajá. La de la guerrera Camila. Bueno, qué chulo, ¿no? Sí. O sea, que te cuenta casi como un poco por encima las historias más bonitas de la mitología romana, ¿no? Sí. Bueno, fenomenal. ¿Te ha gustado mucho? Sí. Vale. A ver, de lo que hemos dado hoy, ¿qué te ha gustado más? ¿Grecia o Roma? Grecia. Grecia. Tú de Grecia. Vale. Pero que sepas que eres más romana que griega, que tu idioma y todo viene del latín. Hola, buenos días. Oye, muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Soy Mario y os voy a recomendar Los 5 y el tesoro de la isla. Toma ya. Los 5 y el tesoro de la isla. Me encantaban los 5. ¿De quién es la autora? A ver si me lo sabes decir. En realidad no me acuerdo. Enid Blyton, fíjate, Enid Blyton era una señora que escribió un montonazo de libros y los escribía a máquina con 2 dedos. Se ponía la máquina de escribir aquí y hacía tic, 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 y con 2 dedos escribió tropecientos mil, que tiene tropecientos mil de los 5, de los 7, los 7 secretos, Torres de Mallory, todos esos son de Enid Blyton. Bueno, cuéntame, los 5 y el secreto de la isla. Pues los 5 quieren encontrar unas barras de oro, pero el tío Quintín, no les deja entrar y lo van a vender y quieren vender el castillo, pero finalmente no lo venden. Finalmente no el final del libro. ¿O sí? Finalmente no lo venden. Que no contamos el final, que si no luego la gente no se lo lee. O si no se lo lee, que no podemos contar el final. Pues intenten... Bueno, pero pasan muchas más cosas, ¿no? Sí. Vale. Entran hombres que son malos y Jorge y Julián
son dos de los chicos que tienen miedo. Jorge no es un chico, es una chica. En realidad se llama Georgina, pero le encanta que la llamen George. ¿Sabías tú eso? Sí. ¿Y cómo se llama el perro? El perro Tim y está con Julián y Jorge y están atascados con las barras de oro, pero finalmente Dick les salva. ¿Qué? Finalmente no. Pero Dick les salva y pueden salir del castillo con las barras de oro. ¿Cuál es el que más te gusta a ti de los 5? Los 5 ya ¿Pero cuál es el de los personajes? ¿Con quién? De los personajes, mi favorito es Julián. Julián, vale, fenomenal. Muchas gracias, choque los 5. Hola, buenos días, ¿quién es usted? El madridista 2.0. Ah, vale, que sí que tiene nombre. Madridista 2.0. Cuénteme usted. El que voy a recomendar es Atlas del Fútbol, que cuenta sobre muchas cosas del fútbol y secretos y cosas así. Oye, qué chulo. ¿Te gusta mucho el fútbol, intuyo? Sí. Sí. Tú eres del Atleti, ¿no? No, del Real Madrid. No, ya me lo imaginaba. Me lo imaginaba porque, claro, te has puesto un seudónimo, ¿eh? Que evidentemente eres del Real Madrid. Muy bien. ¿Y te ha gustado mucho el libro? Sí. ¿Lo recomiendas así que se lo lean para los que les gusta el fútbol, para enterarse de cosas así chulas? Sí. Vale, pues genial, recomendadísimo. Recomendadísimo. ¿Quién más va a hacer crítica literaria? Hola, buenos días, ¿quién es usted? Timba VK. Timba VK. A ver, esto aquí me suena de algo. A ver, cuéntame, ¿de qué me va a hablar? De los 150 chistes favoritos de Timba VK. Los 150 chistes favoritos de Timba VK. Vale. Os puedo decir que se lo leyó ayer en 1 hora y se lo leyó ella y yo. Porque me los leyó 1 a 1. ¿Puedes contar uno que nos gustó mucho? ¿Te parece? Para que se hagan una idea de qué va. Vale, a ver. Se abre el telón y hay una señora con 5 peluquerías cerradas. ¿Cómo se llama la película? ¿Alguien sabe cómo se llama la película? Te rizas como puedas. Te rizas como puedas. No había peluquería abierta. ¿Quién empieza? Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Andrés Chex Guantitotena. Vale, ¿y tu seudónimo? Y mi libro favorito es el de Poicán 9. ¿Cómo? Poicán 9. Policán 9. Oye, un momento, espera. ¿Está guay Policán 9? Sí. ¿Te ha gustado mucho? Sí. ¿Se lo recomiendas a todo el mundo? Sí. Vale, fenómeno. Policán 9. Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Yo soy Hernán Ballesteros. ¿Pero cuál es su seudónimo? Que yo quiero que me digáis el seudónimo. Mi seudónimo es Agus. Hola, Agus. A ver, cuéntame de qué libro me vas a hablar. Yo voy a hablaros de un libro que es de una colección que se llama Agus y los monstruos, aunque es un solo libro que se llama El Señor Flat. No, la llegada del Señor Flat. Ajá. Que es un niño que encontró un monstruo en una biblioteca, que era como un monstruo que pensaba que era un peluche, y ya. ¿Y te ha gustado mucho? Sí, me gustó mucho. ¿Y lo recomendamos? Sí. Vale, va de monstruos. ¿Eh? Peluches. Sí, vale. Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Yo soy Kakaroto. Kakaroto. ¿De qué libro me vas a hablar? No me lo he pensado. ¿No te lo has pensado? ¿No vas a recomendar ningún libro, Kakaroto? Venga, uno que te hayas leído así. ¿Chachi? ¿Hace poco? ¿Cuál te estás leyendo ahora? Ninguno. Ninguno. Va ahí, hemos pillado el momento. Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Jimena Redsin. Muy bien. ¿De qué libro me va a hablar usted? Se llama, es una trilogía, pero solo voy a recomendar uno. Ajá. Se llama Las aventuras de Thor, que es un libro Sí. en el que los personajes pues son Thor y 2 amigos, que no es la historia de verdad, vamos. Sí. Con mucho más humor y Ajá. muy divertido, sí. Te ha gustado mucho entonces, Sí. veo. ¿Eh? O sea, que es divertido, con Sí, humor, sí, sí. vale, fenomenal. Lo recomendamos. Sí, mucho. Fantástico. Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Celia. Hola, Celia. ¿Y de qué libro vas a hablar? De Asterix y Obelix. Me encanta Asterix y Obelix. ¿Eran galos? ¿Eh? Sí. ¿Eran celtas? Como los que estuvimos hablando el otro día. Bueno, ¿de toda la colección o de uno en concreto? De uno. ¿De uno? ¿Cuál? No me acuerdo del nombre. Bueno, vale. ¿Y te gusta mucho Asterix y Obelix? Sí. Fenomenal. Pues nada, lo recomendamos entonces, que se lean Asterix y Obelix. Genial. Hola. Yo soy Era. Hola, Era. Oh,
Tenemos aquí a una diosa griega. Muy bien. Oiga, dígame, ¿de qué libro me va a hablar? De la Odisea. De la Odisea, toma ya, ¿eh? Fantástico. ¿Y te ha gustado? ¿Te lo has leído? No, me lo estoy leyendo ahora. ¿Te lo estás leyendo ahora? ¿Te ha gustado mucho? Sí. ¿Te está gustando? Sí. Es que mola mucho Odiseo o Ulises, ¿eh? Porque a Ulises es el nombre romano y el nombre griego es Odiseo, que por eso se llama la Odisea. ¿Cómo se llama en tu cuento? ¿Ulises o Odiseo? Ulises. Ulises, claro. Muy bien. Oye, pues nada, me gusta mucho que me hayas hecho esta recomendación porque hoy hemos hablado de griegos y romanos. Así que viene muy al caso. Bueno, ¿se lo recomiendas a todo el mundo? Sí. Fenómeno. Muy bien. ¿Alguien más me quiere hacer una recomendación literaria? Me llamo Marcos y quiero recomendar el libro de los compas. ¿De los compas? ¿Cuál de todos? El diamantito legendario. El diamantito legendario, que es el 1. ¿Eh? Que no lo sabemos todos. Todo ese pirata. Muy bien. ¿Te ha gustado mucho? Sí. ¿Sí? Pues nada, es que aquí tenemos una fan de los compas también. Le gusta mucho. ¿Eh? Muchas gracias, Marcos. ¿Tú qué vas a recomendar? Ay. Soy muy Play, ¿Vale? ¿Y vas a recomendar? los compas y la cámara del tiempo. Y la cámara del tiempo, que es el El 3. El 3. Es el 3. Ah, de la cámara del tiempo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Está bien. ¿A dónde viajan? Al pasado, a la época de los dinosaurios. Ah, bueno. Muy bien. ¿Y te ha gustado? Sí. ¿Cuál es el que más te ha gustado de momento? Creo que todos. Todos, vale. Pues fenomenal. Ah, bueno, pues fenomenal. Bueno, pues ya luego haremos así alguna, a ver cuál nos gusta más. Venga. Bueno, pues si no sabíais qué leer, aquí nos han dejado unas cuantas ideas. La semana que viene viajaremos, como hemos dicho, a la Edad Media y descubriremos los códices, la novela de caballerías y los cantares de ciego. Os esperamos, que todavía hay plazas. Como siempre, os dejo el enlace en la descripción del audio en iVoox y si lo estáis escuchando en YouTube, pues en la descripción del vídeo. ¡Hasta luego, cuentistas!